Eran las 2 de la madrugada cuando Marcos vio algo en el medio de la ruta que le heló la sangre. Una figura, parada completamente inmóvil, mirando directamente hacia sus faros. Frenó. La figura no se movió. Tocó bocina. Nada. Y cuando encendió las luces altas para ver mejor, la cosa que estaba ahí parada no era humana. Esta es solo una de las 7 historias reales que te voy a contar hoy. 7 personas normales como tú, manejando de noche, que se encontraron con algo que no deberían haber visto. Y te lo advierto ahora, después de escuchar esto, vas a pensar 2 veces antes de manejar solo en una ruta oscura. Porque todas estas historias tienen algo en común. Todas pasaron entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada. Todas pasaron en rutas solitarias y todas fueron enviadas por personas reales que juraron que lo que vivieron fue completamente real. Gente que todavía no puede dormir tranquila. Gente que cambió sus rutas para siempre. Gente que sabe que hay cosas allá afuera que no tienen explicación. Quédate hasta el final porque la última historia es tan perturbadora que voy a necesitar que me dejes un comentario contándome si vos también viviste algo así. Y créeme, después de escucharla, vas a entender por qué. Voy a ser tu guía a través de estas 7 pesadillas reales. Y lo que estás por escuchar no es ficción. Son relatos enviados por conductores como vos. Personas que confiaron en mí para contar lo que les pasó. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Historia 1. La mujer del vestido blanco. Esta historia me la envió un camionero llamado Javier. Él lleva 20 años manejando de noche. Ha visto de todo. Animales cruzando, niebla espesa, tormentas terribles. Pero lo que vio una noche en la ruta que conecta Rosario con Córdoba lo marcó para siempre. Eran las 3 de la mañana. No había un solo auto en kilómetros. Solo la línea amarilla del asfalto, los árboles oscuros a los costados y el sonido del motor de su camión. Javier dice que estaba tranquilo, escuchando la radio, cuando de repente la radio empezó a hacer interferencia. Primero fue un zumbido suave, luego se volvió más fuerte y después, silencio total. Justo en ese momento, vio algo en el costado de la ruta, una mujer, parada, sola, vestida completamente de blanco. Javier pensó que tal vez había tenido un accidente, que necesitaba ayuda. Así que frenó unos metros más adelante y bajó la ventanilla. Miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí, parada. No se movía. Javier puso la marcha atrás y retrocedió despacio. Cuando llegó a la altura de donde la había visto, ella ya no estaba. Simplemente desapareció. Javier bajó del camión. Revisó los costados, revisó la banquina. Nada. No había rastro de nadie. Y entonces escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Una voz de mujer, suave, casi un susurro, que venía desde atrás de su camión. ¿Me llevas? Javier se dio vuelta. No había nadie, pero la voz sonó otra vez. Más cerca, más clara. ¿Me llevas? Javier subió al camión de un salto, cerró la puerta con seguro y arrancó sin mirar atrás. Manejó sin parar hasta llegar a la próxima estación de servicio. Y cuando llegó y bajó para cargar combustible, vio algo que casi lo hace desmayarse. En la parte trasera de su camión, en el polvo acumulado, había marcas de dedos, como si alguien estuviera colgado atrás tratando de agarrarse. Pero lo peor no fueron las marcas, fue que las huellas no eran normales, eran demasiado largas, demasiado delgadas, como si los dedos que las dejaron no fueran humanos. Javier nunca volvió a manejar esa ruta de noche, pero eso no es nada comparado con lo que viene. Historia 2. El niño en la niebla. Esta historia me la mandó una mujer llamada Carolina. Ella es doctora y muchas veces tiene que volver tarde del hospital. Una noche de invierno, alrededor de la madrugada, estaba volviendo a su casa por una ruta secundaria. Había mucha niebla. De esas nieblas tan espesas que apenas puedes ver 3 metros adelante. Carolina manejaba lento, con las luces bajas porque las altas rebotaban en la niebla y no dejaban ver nada. Y entonces, en medio de la ruta, apareció un niño.
Un niño pequeño, tal vez de 7 u 8 años, parado en el asfalto, con ropa vieja y sucia, descalzo. Y lo más raro de todo, estaba completamente quieto mirando hacia el auto de Carolina. Ella frenó en seco. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Bajó la ventanilla y gritó: «Nene, ¿qué haces acá? ¿Estás perdido?». El niño no respondió, solo la miraba, fijo, sin parpadear. Carolina abrió la puerta del auto y bajó. Se acercó despacio. Cuanto más cerca estaba, más extraño se sentía todo. El niño no temblaba de frío, aunque hacía menos de 5 grados. No lloraba, no parecía asustado, solo miraba. «¿Dónde están tus papás?», preguntó Carolina, y el niño, sin mover la boca, sin hacer ningún gesto, señaló hacia el bosque oscuro al costado de la ruta. Carolina sintió un escalofrío. Algo en su instinto le gritaba que no se acercara más, que volviera al auto, que se fuera. Pero ella es doctora. Su trabajo es ayudar, así que dio un paso más hacia el niño. Y justo en ese momento, el niño sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa demasiado grande, demasiado amplia, como si su boca se estirara más de lo humanamente posible. Carolina corrió hacia el auto, se subió, cerró la puerta con seguro y cuando miró hacia adelante, el niño ya no estaba en la ruta. Estaba parado al lado de su ventanilla, pegado al vidrio, mirándola con esos ojos vacíos. Carolina aceleró a fondo. El auto derrapó un poco en el asfalto mojado, pero logró arrancar. Manejó sin mirar atrás hasta salir de la niebla, y cuando finalmente llegó a su casa, revisó las cámaras de seguridad del auto. Quería pruebas de lo que había visto. Las cámaras grabaron todo. Al niño parado en la ruta, a Carolina bajando del auto, y grabaron algo más, que ella no vio en ese momento. Detrás del niño, en la niebla, había otras figuras, siluetas altas y oscuras, paradas, en fila, mirando, esperando. Carolina vendió ese auto al día siguiente y nunca volvió a manejar sola de noche. ¿Y piensas que eso es aterrador? Espera que escuches la siguiente. Historia 3. El auto que no debía existir. Lucas me contó esta historia hace un mes. Él trabaja como repartidor nocturno. Conoce todas las rutas de su provincia como la palma de su mano. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, estaba volviendo de una entrega cuando vio algo extraño en su espejo retrovisor. Un auto, viejo, de los años 70, con faros redondos y pintura opaca, venía detrás de él, muy cerca, demasiado cerca. Lucas aceleró un poco. El auto viejo también aceleró. Lucas cambió de carril. El auto viejo también. Por 10 minutos, ese auto lo siguió exactamente. Cada movimiento que Lucas hacía, el auto lo copiaba. Lucas empezó a ponerse nervioso. Pensó que tal vez eran ladrones, que lo querían asaltar. Así que tomó una decisión. Iba a entrar en una estación de servicio que estaba a 2 kilómetros. Ahí habría gente, cámaras, seguridad. Aceleró más. El auto viejo también. Lucas llegó a 130 kilómetros por hora. El auto viejo se mantuvo pegado a él. Y entonces Lucas vio la estación de servicio delante. Puso la luz de giro y entró rápido. Frenó, bajó del auto, miró hacia la ruta. El auto viejo pasó de largo, despacio, y cuando pasó frente a las luces de la estación, Lucas pudo verlo bien. El conductor estaba mirándolo, directamente a los ojos, pero su cara no era normal. Estaba borrosa, como si fuera una fotografía vieja y desenfocada. Y lo peor, el auto no hacía ningún ruido, ningún sonido de motor, nada. Lucas entró corriendo a la estación y le pidió al empleado que revisara las cámaras de seguridad. Quería ver la patente del auto, quería denunciarlo. Pero cuando revisaron las grabaciones, las cámaras mostraban algo imposible. En el video se veía a Lucas entrando a la estación, se lo veía bajando del auto, pero en la ruta, detrás de él, no había ningún otro vehículo. La ruta estaba vacía, como si el auto viejo nunca hubiera existido. Lucas le mostró al empleado las marcas de las llantas en el estacionamiento. Las marcas estaban ahí, eran reales, pero en el video no aparecía nada. El empleado le dijo algo que Lucas nunca va a olvidar. No sos el primero que viene acá diciendo que lo siguió un auto fantasma.
El último fue hace 3 meses. Él también vio un auto de los años 70, con un conductor borroso. ¿Y sabes qué tiene de raro? El tipo que vio eso tuvo un accidente fatal 2 semanas después, en la misma ruta, a la misma hora. Trabajo esa misma noche. Pero las cosas se ponen peor, mucho peor. Historia 4. La voz en la radio. Valeria es locutora de radio. Trabaja en un turno nocturno que termina a las 2 de la madrugada. Después de su programa, sube a su auto y enciende la radio. Estaba sintonizada en su propia emisora, que a esa hora solo transmite música automática. Valeria arrancó y empezó a manejar. 10 minutos después, la música se cortó. Hubo estática y entonces una voz. Una voz de hombre. Valeria. Ella casi se sale de la ruta. ¿Cómo sabía su nombre? Subió el volumen. La voz habló otra vez. Valeria, sé dónde estás. El corazón de Valeria empezó a latir descontrolado. Cambió de estación. La voz seguía ahí. ¡No podés escapar! Cambió otra vez. La voz continuaba. En todas las estaciones, en todas las frecuencias. Siempre la misma voz, siempre diciendo su nombre. Valeria apagó la radio. Silencio. Respiró profundo. Tal vez era una broma. Tal vez alguien en la emisora estaba jugando con ella. Y entonces escuchó la voz otra vez, pero esta vez no venía de la radio. Venía del asiento trasero. ¡Hola, Valeria! Valeria gritó. Miró por el espejo retrovisor. No había nadie. El asiento trasero estaba vacío, pero la voz sonó otra vez, más cerca, como si alguien estuviera susurrando justo detrás de su oído. «Mira a la derecha». Valeria no quería mirar, pero algo la obligó. Giró la cabeza y en el asiento del acompañante, donde segundos antes no había nada, ahora había una sombra, una figura oscura, sin forma definida, pero estaba ahí, sentada, mirándola. Valeria aceleró a fondo, 140, 150, 160 kilómetros por hora. La sombra no se movía, solo la observaba. Y entonces la voz habló por última vez. «Despacio, Valeria, o vas a chocar». Justo adelante en la ruta apareció un camión detenido, sin luces, sin señales. Valeria frenó con todas sus fuerzas. El auto derrapó, giró, se detuvo a centímetros del camión. Cuando Valeria abrió los ojos, estaba temblando. Miró hacia el asiento del acompañante, la sombra había desaparecido. Miró hacia atrás, nada. Bajó del auto con las piernas temblando. Se acercó al camión. Estaba abandonado, oxidado, con las ruedas pinchadas como si llevara años ahí. Valeria nunca volvió a manejar sola de noche y nunca volvió a encender la radio en su auto. Y si pensás que esto ya es demasiado, quédate, porque las últimas 3 historias son las que realmente no te van a dejar dormir. Historia 5. Las manos en el vidrio. Sebastián es un conductor de Uber nocturno. Una madrugada recibió un pedido raro. El punto de recogida estaba en medio de la ruta. No había casa cerca, no había nada, pero el pedido aparecía en la aplicación como válido. Sebastián llegó al lugar. Era un tramo oscuro de la ruta, sin luz, sin árboles, solo asfalto negro y el cielo estrellado. Frenó, esperó, nadie apareció. Revisó la aplicación. La pasajera se llamaba Elena. El mensaje decía: «Espérame 5 minutos, ya salgo». Sebastián esperó 1 minuto, 2, 3. A los 4 minutos algo golpeó su ventanilla. Era una mano, pálida, con uñas largas y sucias, golpeando el vidrio. Tap, tap, tap. Sebastián miró hacia afuera. Nadie, solo la mano, saliendo de la oscuridad, golpeando, más fuerte. Tap, tap, tap. Sebastián gritó, puso primera y pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio algo que le heló el alma. La mano seguía ahí, pegada a su ventanilla trasera, desde adentro del auto, arañando el vidrio, dejando marcas, tratando de romperlo. Sebastián manejó como loco hasta la comisaría más cercana. Cuando llegó, bajó del auto gritando. Los policías salieron, revisaron el auto. No había nadie adentro. Pero en el vidrio trasero, por dentro, había marcas de uñas, profundas, como si alguien hubiera estado encerrado ahí, desesperado por salir. Sebastián vendió ese auto.
y dejó de trabajar de noche. Pero antes de llegar a las dos últimas historias, necesito que hagas algo. Necesito que me dejes un comentario. Contame, ¿alguna vez viviste algo paranormal manejando de noche? ¿Viste algo que no puedes explicar? Porque las historias que recibo de ustedes son las que más me impactan. Y tal vez tu historia sea la próxima que cuente en este canal. Ahora sí, las dos últimas. Historia 6. El mensaje en el parabrisas. Florencia volvía a su casa después de visitar a su abuela en el hospital. Eran las 3 de la madrugada. Estaba cansada, triste. Su abuela estaba muy enferma y los doctores no daban esperanzas. Florencia manejaba despacio, llorando. Y entonces algo apareció en su parabrisas. Al principio pensó que era un insecto o una hoja, pero cuando encendió los limpiaparabrisas, vio que no era nada de eso. Era un mensaje, escrito en el vidrio, desde adentro del auto, como si alguien hubiera escrito con el dedo en el vapor. El mensaje decía: ella está bien. Florencia frenó en seco, miró hacia atrás. Nadie. Miró a los costados. Nadie. Pero el mensaje seguía ahí, en su parabrisas. Claro, imposible de ignorar. Florencia limpió el mensaje con la mano, respiró hondo, siguió manejando. 10 minutos después, su teléfono sonó. Era el hospital. Su abuela acababa de morir. Florencia lloró, pero entonces recordó el mensaje. Ella está bien. Cuando llegó al hospital, la enfermera le dijo algo extraño. Le dijo que su abuela, segundos antes de morir, abrió los ojos, sonrió y dijo una frase. Decile a Florencia que estoy bien, que no llore. Florencia nunca pudo explicar cómo ese mensaje apareció en su auto, pero hasta el día de hoy, ella cree que su abuela encontró una forma de despedirse, de decirle que todo estaba bien, que no tuviera miedo. Y ahora, la última historia, la que me hizo prometer que nunca volvería a manejar solo de noche. Historia 7. El pasajero que nunca subió. Esta historia me la envió un hombre llamado Diego. Él prefirió no dar su apellido, no dar su ciudad. Solo me pidió que contara lo que vivió, porque hasta hoy no entiende qué pasó. Diego volvía de un asado con amigos. Eran las 4 de la madrugada. Estaba manejando por una ruta vacía cuando vio a alguien haciendo dedo el costado del camino. Un hombre joven, con campera de jean, mochila. Se veía normal. Diego pensó en no parar, pero algo le dijo que lo hiciera, que tal vez ese tipo necesitaba ayuda. Frenó, bajó la ventanilla. ¿A dónde vas?, preguntó Diego. El tipo señaló adelante. 3 kilómetros más. Gracias. Diego le dijo que subiera. El tipo abría la puerta trasera. Diego escuchó la puerta cerrarse. Arrancó. Mientras manejaba, Diego intentó hacer conversación. ¿Venís de algún lado? Silencio. ¿Vivís por acá? Silencio. Diego miró por el espejo retrovisor. Y ahí fue cuando se dio cuenta. El asiento trasero estaba vacío. Diego frenó de golpe. Bajó del auto. Abrió la puerta trasera. Nadie. Revisó el baúl. Nada. Miró hacia la ruta. No había nadie caminando. Nadie escondiéndose. El tipo nunca subió al auto. Pero Diego escuchó la puerta abrirse, escuchó la puerta cerrarse, y cuando revisó el asiento trasero, había algo que no estaba antes. Una mochila vieja, llena de tierra, mojada con olor a humedad. Abrió la mochila con manos temblorosas. Adentro había ropa, una billetera y una identificación. El nombre en la identificación era Martín Reyes. Diego buscó ese nombre en su teléfono y lo que encontró lo dejó helado. Martín Reyes había muerto 3 años atrás, en un accidente, en esa misma ruta, a las 4 de la madrugada. Su cuerpo nunca fue encontrado. Diego dejó la mochila en la comisaría. Nunca quiso saber qué pasó después. Solo sabe que esa noche él recogió a alguien que llevaba años muerto. Alguien que tal vez solo quería llegar a casa. Y esa es la última historia. 7 relatos, 7 conductores, 7 noches que nunca van a olvidar. Y ahora quiero que me cuentes. ¿Te pasó algo similar? ¿Viste algo que no puedes explicar? Déjame tu historia en los comentarios. Tal vez tu relato sea el próximo que cuente. Y si te gustó este video, si te dio escalofríos, si sentiste miedo, dale like, suscríbete y sobre todo, anda a ver el video que está apareciendo ahora en la pantalla porque ahí te cuento las 3 historias de terror más perturbadoras que me llegaron este mes. Historias que son incluso peores que estas.